Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernanda? Muy bien, ¿y a ti? Bien, bien, muy bien. Ah, bueno, me alegro. Me parece que algunos tienen micrófono y otros no. Pero bueno, les voy comentando para los que van entrando, así aprovechamos el tiempo, que aquellos que no hayan recibido todavía la devolución, el aprobado o la devolución del primer trabajo, por favor, díganmelo porque puede ser que se me haya quedado alguno. Yo he corregido absolutamente todos los que he recibido. Así que todos deberían tener su primer trabajo práctico devuelto. Eso por un lado. Por otro lado, les voy informando que ya lo van a recibir por mail, pero hemos decidido que el día 18 de junio, que es el día que vamos a tener la charla para la clase para respuestas, que nos vayan enviando por mail las preguntas para que nosotros las podamos ir armando, ir ordenando, para que sea más productivo, más efectivo, y podamos responder todas las preguntas que ustedes, o por lo menos casi todas, que ustedes tengan para hacernos en este momento. Así que si les parece, por favor, vayan mandándonos las preguntas al mail, entonces nosotros las vamos ordenando y también las vamos ordenando de acuerdo a los profesores que fueron dando cada una de las clases, para que tengan también sus tiempos para ir contestándolas. De todas formas, esto que yo les estoy diciendo, como dije el otro día, los avisos parroquiales, que aprovecho a medida que ustedes se van incorporando, también los vamos a informar por mail porque no todos se conectan al mismo tiempo, no todos tienen la misma velocidad, no todos tienen la misma conexión, no todos tienen el mismo tiempo. Entonces, lo vamos a hacer por mail también. Y por supuesto, ustedes ya saben que nosotros la clase en sí misma la empezamos, a pesar de que yo esté hablando, la empezamos a las 19. Que mientras tanto yo les voy a ir comentando que voy a tratar de hacer magia, porque ustedes ya se habrán dado cuenta que no soy muy buena para sintetizar, no soy muy buena para dar conceptos básicos fácilmente. Me resulta muy difícil hablar poco, así que hoy que tengo nada más que 30 minutos, porque yo les voy a hablar durante estos primeros 30 minutos con una continuación en cierto sentido, de la clase que dio el doctor Zelaya el jueves pasado, ya que vamos a seguir con este tema de la persona y la personalidad jurídica, y yo me voy a enganchar en cierto modo con lo que él planteó como una incógnita, como una posibilidad de pensar. Y eso es fundamentalmente lo que por ahí hoy les quiero dejar como premisa, esto de ponernos a pensar, de salirnos de la caja, de mirar las cosas desde otra perspectiva, como yo les había dicho en la primera clase, de subirnos arriba del escritorio, como ese profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos le planteó a sus alumnos. Mirar las cosas desde otro lugar. Hoy yo les voy a dar una clase, les diría que particionada en 3 etapas. No sé cómo voy a hacer en 30 minutos dar una clase en 3 etapas, pero bueno, lo voy a intentar. Les confieso que cuando me cronometré eran 25 minutos. Vamos a ver si puedo ser fiel a lo que había preparado. Porque después ustedes van a tener la otra mitad de la clase, que es Derecho Ambiental, Derecho Animal, brindada por la doctora, la abogada Marcela Lobos, que también es miembro del instituto y que también es profesora de la Cátedra Libre de Derecho Animal del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur. Así que yo voy a tratar de ser respetuosa
y empezar a tiempo y terminar a tiempo para que ella tenga sus 30 minutos correspondientes. Les recuerdo entonces que por favor nos envíen, para todos los que se fueron incorporando recién, nos envíen sus preguntas para el día 18 de junio, que vamos a estar todos dispuestos a responderlas. Y también mejor para nosotros que ustedes nos las envíen, porque tal vez pueda haber algo que no sepamos responder, y bueno, ya vamos a prepararnos lo suficiente para, de alguna manera, responder a todas las expectativas. Nos está quedando un minuto. Seguimos esperando que se incorporen. De paso les digo, no sé si alguno todavía quedó sin enviar algunos de los trabajos prácticos. Pueden hacerlo, los estamos esperando todavía. No sé si ha quedado claro, pero nuestra intención no es ni castigar, ni disciplinar en forma de estudio, ni muchísimo menos. Al contrario, es brindar la mayor cantidad de conocimiento que nosotros podamos dentro de nuestras posibilidades a todos aquellos que lo quieran recibir. Así que no es que nosotros hemos puesto plazos y demás para tener una cuestión de orden y para que ustedes puedan también ser ordenados en cuanto a los envíos de los trabajos. Pero si a alguno le quedó todavía algún trabajo por enviar, nosotros se lo vamos a recibir, nosotros se lo vamos a corregir, se lo vamos a devolver con observaciones en el caso de que las haya, porque la intención es que todos podamos aprender. Estamos en un camino que estamos transitando todos juntos. Acá hay muchos que saben mucho más que nosotros y que nos están ayudando a aprender entre todos. Así que, bueno, creo que siendo ya las 19, me corresponde empezar y pongo mi cronómetro para no pasarme. El tema que me toca es el tema de la persona. Y es un tema muy complejo precisamente porque la persona tiene muchas acepciones, muchos significados. Que en algún aspecto se considera un concepto, pero ya vamos a ver que es algo más que un concepto. Cuando lo vemos, podemos analizarlo desde varias perspectivas. Ahí están viendo que desde una perspectiva metafísica podemos considerar que el hombre es sinónimo de humano cuando uno lo piensa también hasta en lo cotidiano. Cuando se habla de persona, se considera que hay una similitud o una asimilación con el humano. Esa es una de las formas de verlo, una de las formas cotidianas de considerarlo. También otra de las concepciones de que se puede manejar es desde el punto de vista ético, que tiene que ver con la agencia moral. ¿Eso qué quiere decir? La agencia moral es la consideración de las capacidades, es decir, si alguien es o no capaz de distinguir lo bueno y lo humano, actuar en consecuencia y ser responsable precisamente por ese accionar. Entonces, alguien es o agente, si es verdaderamente capaz de esta distinción, o paciente, en el caso de que no lo sea. Nosotros, si tendríamos que considerar a los animales no humanos, diríamos que son pacientes morales, que no son agentes morales, porque no tienen esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y el otro concepto, que es el que nosotros siempre usamos, yo acá me gustaría hacer un paréntesis, porque yo les envié a ustedes un trabajo, un artículo que yo escribí con relación a los habeas corpus que se presentaron en la Argentina, los presentados por AFADA, por animales no humanos, en favor de animales no humanos. Ahí hago una breve reseña de este concepto de persona, pero creo que he cambiado mi perspectiva o mi manera de verlo desde que escribí ese artículo, por eso hoy estoy tomando como otro camino, y es un camino como para que todos pensemos con respecto a esto y en relación a esta
concepción de persona, este intento de que los animales sean incluidos dentro de esta concepción y a través de esta inclusión dentro de esta concepción sean receptores y se les reconozca sus derechos y se los incorpore al derecho. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora viene lo del tema de la acepción de persona en relación a lo jurídico, en relación al derecho. Esta definición de centro de imputación de normas, nosotros ya todos los que somos abogados la hemos escuchado un montón de veces, y que persona es un centro de imputación de normas, y los que nos hemos recibido hace tantos años y hemos estudiado a Kelsen y el positivismo, y sabemos que persona, como también lo dijo el doctor Zelaya, es un ente capaz de tener derechos y obligaciones. Bueno, todo eso que tiene que ver con lo jurídico, sabemos que es un continente cuyo contenido a través del tiempo ha ido modificándose, ha ido variando, porque desde el punto de vista del derecho, y ahí le puse esa locución latina que dice que el hombre es la causa de la constitución del derecho. El hombre, como humano, como ser humano, es el centro y es la causa de la constitución del derecho. Y al decir de Jean Vías, un gran jurista argentino, el derecho es algo que se da entre los hombres. Por eso todo esto que tiene que ver con la persona dentro del ámbito jurídico, sabemos que ha sido un continente cuyo contenido se ha ido modificando a través del tiempo, porque en la Edad Media nosotros teníamos que persona, desde esta perspectiva, desde la perspectiva del derecho, era el hombre macho, blanco, adulto. O sea, no estaban incluidas ni las mujeres, ni los niños, ni las otras etnias, y poco a poco ese continente fue receptando otros contenidos. Esto si lo miramos, como les decía, desde el aspecto jurídico, el tema persona. Cuando nosotros hablamos de persona, debemos analizar qué implica ser persona. Y en esta implicancia de que es una persona, volvemos a lo que habíamos hablado en la primera clase, o por lo menos yo les había hablado en la primera clase, de estos binomios opuestos. Estos binomios opuestos donde una parte de alguna manera domina a la otra, que es su opuesto y que a la vez se define por lo que no es. Es decir, el humano se define en contraposición con el animal. Y es persona todo aquel que tiene esas características. La racionalidad, el lenguaje, ¿se acuerdan de la importancia del logo? Por eso hablábamos del logocentrismo. El logos no solamente como habla, sino también como pensamiento. Es decir, definimos a la persona como aquel que tiene esa capacidad del logo, ya sea de pensar y de hablar, por contraposición, por separación, por escisión con el animal que no lo tiene. Aquel que tiene autonomía, aquel que tiene autoconciencia. Todo eso son características que nos hace definir a la persona. Con respecto a esto, ¿por qué lo establezco como fundamental y como parte importante de mi primera, valga la redundancia, parte de la clase? Porque es el intento que nosotros, los que de alguna manera queremos reconocerles los derechos a los animales, hemos transitado en ese camino, hemos formado ese camino de incorporar al animal a o al decir de Weiss, a traerlo a este lado del muro, es decir, a que se lo considere persona. Pero, y por eso no en vano puse esos dibujos, porque una de las cosas que nosotros intentamos demostrar, y que se ha demostrado, es, ya desde el punto de vista científico, la conciencia de los animales, y el tema del espejo, y ese reconocimiento del espejo, y todas esas cualidades o capacidades que empezamos a registrar
y a probar científicamente que los animales tienen para traerlos de este lado. Y acá viene el pero que yo les quisiera plantear. ¿Por qué les quiero plantear todo este pero? Y basándome en este análisis que hace Roberto Espósito, este filósofo biopolítico italiano, que ahora está tan en boga, como yo les había dicho la otra vez, por el tema de que ha hablado mucho con la temática de la pandemia, fundamentalmente por el estado de excepción, porque él hace todo un análisis y una deconstrucción. ¿Se acuerdan que si bien desde el punto de vista estrictamente filosófico no hay una definición exacta de deconstrucción? Habíamos hablado que deconstruir lo podríamos entender o interpretar, porque si hablamos que queremos deconstruir tenemos que explicar qué quiere decir el tema. Construir no es destruir, sino es hacer una relectura, hacer una manera de desmantelamiento de algo, una relectura de la lectura oficial, de la lectura hegemónica, es romper de alguna manera esa manera de leer, esa manera de mirar. Bueno, entonces Espósito es algo que hace en este libro, El dispositivo de la persona, y en tercera persona, y en otros textos de él, donde para empezar explica qué es persona, de dónde viene el concepto de persona. Acá yo le puse uno, que es el griego, que es prosopon, que es la máscara que usaban los actores para utilizar en el teatro, o personare, que es el término latín para explicarlo, de ahí deriva el término persona. Entonces, él hace toda una asimilación a esta máscara, a esto que anteponemos al rostro, que le anteponemos a lo que somos, para que nos cubra, para que nos represente, para que nos oculte también. Y también hace esta asociación porque consideramos que los derechos fundamentales solamente pueden ser ejercidos por aquel que haya sido designado persona. Y hace toda una elaboración desde el punto de vista histórico, fundamentalmente desde el derecho romano, que es el derecho que nosotros hemos seguido, que es nuestra base, nuestra raíz, nuestra fundamentación desde el punto de vista jurídico, donde la persona tenía absolutamente que ver con la propiedad y la persona no tenía que ver con el ser humano en sí mismo, sino con lo que tenía, con lo que poseía, con esa relación de poder que tenía con las cosas, porque eran personas o cosas. Lo que no era persona eran cosas, o esas cuasi personas que estaban en el medio, que tenían movilidad por sí mismas, que también de alguna manera tenían logos, pero no eran reconocidos como tal, que eran las mujeres y los esclavos, que seguían siendo propiedad del que sí era persona, que era el pater familia. Todo eso fue evolucionando, pero es lo que nos originó este concepto de persona, con estos binomios que seguimos separando entre mente, alma y cuerpo, donde la persona es dueña de su cuerpo, como si el cuerpo no fuera la persona en sí misma. Entonces, acá Espósito lo que trata es también de empezar a ver esta situación desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista de que cuando nosotros conceptualizamos a la persona y le damos esos derechos fundamentales a la persona, y también teniendo en cuenta lo que había sucedido, y a partir de ahí hace todo un análisis en el nazismo, en los campos de concentración, donde la persona era despersonalizada en diferentes etapas hasta terminar eliminándola, y esos cuerpos ya no estaban protegidos por esa máscara de la persona, y esa persona, esa máscara que supuestamente es la que los protegía y les daba los derechos, no alcanzó para que fuera su cuerpo protegido. Hace todo un análisis con respecto a esto, y también con respecto a que en 1948, a razón
de la redacción de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU, ahí tienen una frase de Jacques Maritain, el filósofo católico, que dijo, porque precisamente cuando se habla de derechos fundamentales y de derechos humanos, se habla de persona en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué dice Maritain? Que persona es quien tiene dominio pleno de su parte animal. ¿Por qué estamos haciendo todo este desarrollo? Porque estoy separando o mostrando esa escisión, esa cisura, esa separación que en el mismo hombre, en el mismo humano hay entre esa parte que se considera superior, esa parte racional, esa parte intelectual de su cuerpo, de su parte animal. O sea, aún en el mismo humano, en el mismo hombre, entendiendo hombre por hombre y mujer por humano, existe y hay una separación y una como desprotección a esa otra parte, que esa parte superior, esa parte que domina, debe totalmente controlar, que es la parte animal. ¿Por qué seguimos hablando de esto de persona? Porque esto que define a la persona, en realidad, deja mucho afuera, deja todo lo que no entra dentro de esa definición, de ese cuadrado, deja todo lo impersonal, lo que resta. Y aún en eso que resta, también hay muchos humanos que restan. Y ahí hay una frase de Simone Weil que dice que lo que es sagrado, muy lejos de ser la persona, es lo que en el ser humano resulta impersonal, impersonal por no persona. Todo este análisis que hace Espósito tiene que ver con el propio humano. Y yo lo traigo también porque el otro filósofo italiano también, especialista en la biopolítica, hablar de biopolítica ya no me va a quedar tiempo, por eso no lo quiero hacer en términos de Foucault. También, como lo habíamos visto en la clase primera, que lo tuve que dar muy rápido, hace el mismo planteamiento o va por el mismo camino con el tema de hacer inoperante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho la máquina antropológica? Es decir, hacer inoperante esto que hace que el humano se separe del animal, esto que hace que el humano se defina por diferencias con el animal, estableciendo esas diferencias, pero no con ese reconocimiento de la otredad de la que habíamos hablado que plantea Derrida, sino con esa necesidad de dominación, de sometimiento, de explotación. Entonces, Agamben también lo plantea desde esa perspectiva. O sea, son pensamientos diferentes y daría para hablarlo muchísimo, pero yo les quiero como dejar esta inquietud con respecto a esta manera que se ha intentado o que hemos intentado de incorporar al animal no humano dentro de la concepción y el concepto de persona para poder reconocerle los derechos. Y mi pregunta es, si aún muchos humanos no están dentro del ámbito de persona y aún muchos humanos si ahora estamos viendo lo que está sucediendo precisamente en estos momentos, que además de lo que está sucediendo en Estados Unidos con réplicas absolutas de repudio en todo el mundo, no tenemos que ir tan lejos porque lo que ha sucedido en nuestro país, en Tucumán, en San Luis, con los QOM, es como si el derecho y esa concepción de persona no alcanzara para proteger lo que el humano tiene en sí mismo, más allá de esa máscara, más allá de esa racionalidad, donde el humano evidentemente necesita mucho más que eso. Eso por un lado, como para pensar y decir, nosotros como humanos no tenemos en esa cuestión de la persona, cuando nos califican, nos autorizan a denominarnos persona, estamos dentro del derecho como personas, y aún así el derecho nos protege. ¿Por qué intentamos incorporar al animal
a esa concepción? ¿No será que no es suficiente? Eso por un lado. Y por el otro lado, si nos decimos antiespecistas, si nos decimos que no es necesario ser humanos para que nos reconozcan nuestros derechos y tengamos consideración moral y seamos respetados en nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la libertad, a la dignidad. Si no es necesario ser humanos, ¿por qué estamos peleando porque se los reconozca como tales en la similitud que tienen con nosotros? ¿Por qué necesitamos demostrar que son iguales a nosotros o parecidos a nosotros para reconocerles esos derechos? Eso se los dejo como inquietud. Acá voy a hacer un salto para pasarles muy rápidamente, porque si no, no me va a dar el tiempo. Esta otra parte que ustedes también conocen y saben, porque es un camino jurídico que se siguió, que es precisamente el camino de los habeas corpus y el camino por reconocerles los derechos a través precisamente de instituirlos o incorporarlos como personas. Acá yo puse tres figuras. La primera es la de el doctor Herón Santana, el abogado brasilero, que en el 2005 presentó un habeas corpus por Suiza, la chimpancé en Salvador de Bahía, que lamentablemente antes de que se lo concedieran, es decir, ya lo había logrado, fue envenenada esa noche en el zoológico. A Stephen Wise lo conocen perfectamente por ser el creador, el fundador del Non-Human Rights Project, y a FADA, que son los que han presentado los habeas corpus. Me queda Chucho de Colombia más recientemente. No me dio el tiempo para hablar de Chucho. Yo acá les hago un muy breve resumen para no extenderme. El Non-Human Rights Project considera que los animales son sujetos de derecho porque algunos animales específicamente, de 4 categorías, ellos hablan de los primates, hablan de los elefantes, hablan de los delfines, y hablan de el loro gris africano, que dice que ha sido probado, los delfines y otros animales marinos de esas características, ha sido probado científicamente que tienen autonomía. ¿A qué llama él autonomía? A la capacidad de poder desear, a la capacidad de movilizarse en pos de conseguir y concretar ese deseo, y a registrar cuando ese deseo ha sido satisfecho. El doctor Wise ha basado, y de hecho tiene un libro, toda su fundamentación para la presentación de los habeas corpus en Estados Unidos, en las cortes de Estados Unidos, en el caso Somerset vs. Stewart de 1772, que fue el que logró que un magistrado en el Reino Unido, en Gran Bretaña, por primera vez considerara a un esclavo, que era hasta ese momento cosa, como persona jurídica. No tengo tiempo de contarles el caso, pero lo pueden buscar, cómo fue el caso de donde Somerset entró al tribunal de Lord Mansfield a través de un habeas corpus que había sido presentado por sus padrinos como cosa, y salió como persona, habiéndose reconocido tal carácter. ¿Qué es un habeas corpus? Bueno, ahí tienen la definición obvia, cuando derecho que todo ciudadano, es un procedimiento por el cual todo ciudadano detenido o preso puede exigir este comparecimiento inmediato y público ante un tribunal para que se determine si su detención es legal o no. Acá yo les voy a dar muy brevemente, yo se los di como bibliografía, este artículo donde hice la reseña de los habeas corpus presentados por AFADA en la Argentina, lo que para mí fue el salto cuántico de la jurisprudencia argentina. Los habeas corpus han sido, esperen un segundito, que corro acá, los habeas corpus han sido todos estos, con suertes dispares. Yo ahora se los voy a
pasar rápidamente. Arturo, lamentablemente, rechazado in limine, y el pobre Arturo, el oso más triste del mundo, murió en el 2016 en Mendoza sin que se pudiera hacer nada por él. Monti, Santiago del Estero, también, sin embargo, el juez Alarcón había convocado a la gente del Proyecto Gran Simio y a otros expertos para hablar sobre el tema, es decir, había tenido una cierta apertura, pero lamentablemente murió. Toto, rechazado en limine, también murió, fue apelado, pero fue también rechazado. Toti, que el primero fue presentado en Córdoba, continuó en Río Negro, por cuestiones de competencia llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, y finalmente y lamentablemente fueron presentados debidamente en primera, segunda y tercera instancia, y fue rechazado también el habeas corpus por la Suprema Corte de la provincia de Río Negro. Lamentablemente, Toti hoy continúa en cautiverio en Bubalcó, zoológico privado de la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro de la Argentina. Y llegamos al caso más sonado a nivel internacional, que es el caso Sandra. Sandra, que el habeas corpus fue presentado también por AFADA, con la representación también del abogado Gil Domínguez, y que tuvo rechazo en primera y segunda instancia, y fue apelado en tercera instancia, que la Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal más alto que tiene nuestro país a nivel penal, y que, como ustedes saben, tuvo un fallo reconocido y admirado por ser original a nivel internacional, que le dio a los animales no humanos el carácter de sujeto de derechos. Y ojo, a los animales no humanos, no a Sandra, no solamente a Sandra. Dijo que los animales no humanos son sujetos de derechos y son titulares de derechos. Este fallo del 18 de diciembre de 2014 fue un hito en la jurisprudencia argentina, pero sin embargo, deben ustedes saber que no se expidió específicamente sobre el habeas corpus, sino que dijo que debía expedirse la justicia correspondiente. Por lo tanto, se continuó, y AFADA continuó, presentando dos instancias diferentes a donde fue derivada por la Cámara de Casación Penal este caso, que fue a la justicia de Cava, a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se iniciaron dos causas, una causa penal por infracción a la 14346, que es la ley penal nacional de maltrato y crueldad hacia los animales de nuestro país. Eso tramitó en el fuero penal contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y una acción de amparo. ¿Por qué es importante lo del tema de la acción de amparo? Porque precisamente, y es en razón de la acción de amparo, que fue al fuero contencioso administrativo y tributario, juzgado 4, a cargo de Elena Liberatori, ahí me tomé la libertad de poner una frase porque me pareció importante, de Elena Liberatori, esta jueza, que en el ámbito de esta acción de amparo, que tuvo sentencia en primera instancia, sentencia en segunda instancia, idas y vueltas, es que hoy Sandra está en el santuario de Florida. Y ahí la pueden ver a Sandra disfrutando de hecho se le hizo una fiesta de cumpleaños en febrero, así que importante esto. Y acá llegamos al que para mí, sinceramente, es el caso más importante desde el punto de vista jurisprudencial, porque tiene una sentencia que es digna de ser leída. Porque en esta sentencia, que en primera instancia se hizo lugar al habeas corpus, es la primera sentencia donde en este juzgado la señora jueza María Alejandra Mauricio de Mendoza hizo lugar a la acción de habeas corpus directamente, declaró sujeto de derecho no humano a la chimpancé Cecilia y ordenó el traslado de Cecilia al santuario de Sorocaba en Brasil. Y ahí ven que les he puesto una foto de la señora jueza. Como verán, yo la admiro profundamente porque tuvo el coraje intelectual de ser nuestro Lord Mansfield. Y abajo les puse
la primera foto les debo confesar, primer novio que tuvo Cecilia en Sorocaba, Marcelino, porque ya tiene otro. Es más, no sé si no tiene dos. Y cuando la doctora Mauricio hizo su exposición en Mendoza, yo tuve la oportunidad de escucharla, dijo que sus amigas le decían que Cecilia tenía novio y la doctora Mauricio no. Así que me pareció muy interesante ponerles, pero ya les digo, Marcelino es historia antigua para Cecilia. Los últimos casos, lamentablemente, de AFADA no han tenido éxito. Es lamentable porque también lo planteo en mi artículo. Creo que estos jueces no han tenido tiempo ni siquiera de leer todo lo que AFADA les ha presentado, porque no sé si ven, y por eso lo puse específicamente, fue presentado el 28 del 11, fue rechazado el 28 del 11 in limine. Yo no sé si el juez Tavosnanska, me sale mal, Tavosnanska tuvo tiempo siquiera, yo creo que tardó menos en leer su nombre de lo que él, tardó más en leer su nombre de lo que él tardó en rechazar en limine, algo que no debe haber leído. Y como verán, la Cámara de Apelaciones también lo rechazó al otro día. O sea, me da mucha bronca porque lo rechazaron sin haberlo leído. ¿Qué les quiero dejar con esto? Esto se los pasé muy rápido. Yo ya me queda menos de medio minuto y espero terminar a tiempo para pasarle la posta a la doctora Lobo. Les quiero leer, porque como dice el Zaratustra, no porque me arrogue la posibilidad de hacer lo que hace el Zaratustra, pero de decir, he venido para apartarlos del rebaño, dice el Zaratustra, y es simplemente para dejarlos pensando. Yo les acabo de hacer un reconto muy rápido de cuáles fueron los habeas corpus presentados en la Argentina. Les hablé un poco de Weiss muy brevemente y les conté que el pionero fue Herón Santana. En tratar de, como dice Weiss, hacer saltar a estos animales del otro lado del muro, considerando las personas. Pero yo les planteo, y quiero dejarles, y se los leo, lo que dice Ana María Boglio, que me parece a mí que es para que pensemos simplemente. De construir la barrera humano-animal exige reconocer que la noción de... les leo al revés. Las fracturas que los sujetos de derechos y las personas no humanas provocan en la estructura del derecho generan optimismos y decepciones, ya lo estuvimos viendo, ante la persistencia del antropocentrismo especista mantenido desde lo ideológico para la perturbación de su explotación. Es decir, creemos que conseguimos algo, pero sin embargo seguimos siendo o estando desde el punto de vista antropocéntrico porque los queremos traer de este lado para poder reconocerles sus derechos. No le queremos reconocer los derechos del otro lado. No sé si soy clara. O sea, queremos que sean como nosotros porque si no son como nosotros, si no podemos probar que son como nosotros, entonces no tienen los derechos. Por eso sigue siendo el antropocentrismo especista el que está aún en ese reconocimiento. Por eso, de construir la barrera humano-animal exige reconocer que la noción de conciencia afianza el prejuicio humanista y oficia como excusa para extraer beneficios a costa del uso de los animales no humanos. Es decir, que si no son como nosotros, siguen siendo objetos y siguen siendo susceptibles de que los explotemos y los usemos. Por eso, ¿qué nos dice Aboglio? Abogo entonces por dignificar la alteridad animal y desactivando el dispositivo, arrancarnos las máscaras antropocéntricas de nuestro personaje opresor como personas. Y creo que me pasé 2 minutos, así que le digo gracias. Voy a ver si salgo de acá. Así le puedo dar a mí, a ver. Ah, ya. Ya le paso a... me parece que me... Ahí cerré. No sé si Marcela podés ya poner tu power.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y disculpen lo rápido, ya me encantaría profundizar en todo esto, pero le doy el pase a Marcela. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, como bien me había presentado Regina, yo soy Marcela Lobo, miembro del Instituto de Estudio de Derecho UNAM, del Colegio de Abogados de Salamanca, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tráfico o trata, como después vamos a explicar por qué podemos llamarlo ya a partir de una trata, de animales no humanos, ¿no? Bueno, esto es bueno, estamos hablando de un comercio ilegal de especies silvestres, por lo tanto, hablamos que en la definición se encuentra la palabra tráfico, ¿no? Como un significado que se refiere a un movimiento de mercancías, ¿no? Por lo tanto, de ahí podemos hablar que existe una acción de traficar, que es utilizado como una acción ilegal de movimiento de bienes, especies o personas, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de órganos o la trata de personas, ¿no? En cuanto a la trata de personas, es toda actividad que involucra el comercio ilegal de personas para su explotación física y moral. Por lo tanto, para que pueda ocurrir la trata de personas, necesitamos que concluyan tres factores. El primero es que el tipo de actividad sea de promover, solicitar, trasladar, entregar personas para sí o para terceros. El otro requisito es que el medio utilizado para realizar esa acción sea la violencia física o moral. Por lo tanto, se puede ejercer violencia física o moral por engaño, por abuso de poder. Y la finalidad es la explotación sexual, la servidumbre, trabajos forzados o la esclavitud productiva. Bueno, acá ya caracterizamos cómo es el negocio de la trata de personas. Por lo tanto, nosotros ya a esta altura podemos pararnos desde otra postura y considerando que los animales no son mercancías, no son cosas, no son bienes, por lo tanto, y por supuesto que consideramos que son seres vivos, sintientes y conscientes, lo que para nosotros sucede hoy en día no es un tráfico de animales, sino una verdadera trata de animales no humanos, ¿sí? Antes que nada, bueno, lo que pasa es que me equivoqué y empecé al revés, vamos a analizar un poco esta problemática, ¿no? Estamos ante un negocio que es un negocio que está ubicado en el tercer puesto a nivel mundial, seguido del narcotráfico y contrabando de armas, o sea, estamos ante un negocio importante, generador de millones y millones de dólares en ganancia. En Argentina, según estadísticas de la Dirección de Fauna Silvestre, 9 de cada 10 animales que son capturados en el tráfico ilegal mueren antes de ser comercializados, ¿sí? Solamente uno puede ser comercializado. Por lo tanto, bueno, se genera una muerte, o sea, de cantidad de especies y de animales, bueno, que es increíble. El mascotismo. Bueno, el comercio ilegal también se ve, más en estos momentos, o sea, que nosotros estamos viendo como algo cada vez más habitual que antes, el mascotismo como el comercio de animales para tenerlos como compañía, ¿no? Este comercio también lo que hace es aumentar el comercio legal y genera que la mayoría de los animales que luego de ser, ¿cómo podría ser? No podría usar la palabra usados, pero
de ser animales de compañía, por supuesto la mayoría no pueden volver a reinsertarse en su hábitat. Estos animales están expuestos a deficiencias alimentarias, cambios de comportamiento, estrés, expuestos a enfermedades, riesgos sanitarios y riesgos de seguridad, que también este riesgo en su seguridad están expuestos los dueños de los animales, ¿no? Cuando el 80% de los animales que se trafican en nuestro país son autóctonos, por lo tanto lo que están haciendo es una devastación de especies autóctonas de nuestro país. El tráfico de especies también, como sustento económico de un país, es otra de las problemáticas, porque generalmente el tráfico se da, la mayor cantidad de especies se da en animales, en países que son subdesarrollados o subdesarrollados en vía de desarrollo, lo cual generan un ingreso que para las regiones donde se capturan esos animales, generan un ingreso que sirve de sustento para muchísimas familias que no tienen trabajo o que no tienen ingreso extra. Bueno, en cuanto a la protección jurídica de este negocio ilegal, vamos a ver que en principio contamos con una ley, que es la ley 22.421, una ley que impone escasas penas, pero bueno, y que en algún momento se ha planteado o yo al menos me lo planteé, la necesidad de una reforma, ¿no? Esta ley está sancionada en el año 1980, ¿no? Y lo que hace es regular el aprovechamiento de la fauna silvestre, ¿no? Y impone limitaciones al derecho de la propiedad para que puedan subsistir las especies. Es una ley, establece un sistema de adhesión, una ley nacional, donde permite la incorporación de distintas provincias mediante, ley provincial de adhesión, por supuesto, pero aunque esa posibilidad solamente la tomó, o sea, solamente hoy hay 4 provincias en nuestro país que adhieren a la ley 22.421, que son la provincia de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Salta. Esta ley también tiene un capítulo, el capítulo 8, que dispone un sistema penal, ¿no? Que dispone la incorporación de delitos penales, que si bien esta ley es de adhesión, ese capítulo 8, que incorpora delitos penales, es aplicable a todo el país, más allá de su adhesión o no a la ley. Trae una definición de fauna silvestre, ¿no? Para la ley son los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales, los salvajes que viven bajo el control del hombre, los originalmente domésticos que por cualquier circunstancia recuperaron su libertad, y la ley 22.421 excluye los animales comprendidos en las leyes de pesca. Estos tienen un régimen de quedan bajo la jurisdicción de esta ley todas las actividades que se relacionen con los animales silvestres, los productos, subproductos y toda esta actividad, lo cual restringe para su uso de aprovechamiento. Cuando hablamos de productos son las partes del animal, digamos, y subproductos todo lo que se elabora con ese animal, ¿no? Bueno. Esta ley también regula el comercio internacional e interprovincial, que este comercio se regula de acuerdo o sea, el comercio internacional e interprovincial de las especies, de la fauna silvestre, se regula sobre la documentación que es exigida al cazador, ¿no? Para ser del propietario ocupante legal del campo, donde se realizó la actividad, y esta autorización es condición previa para practicar la caza.
Esto si estamos hablando en campos de propiedad privada, ¿sí? Hay cotos de caza, también se regulan los cotos de caza, donde los cotos de caza emiten sus propias autorizaciones. En los campos fiscales, las condiciones las establece el organismo de fauna y jurisdicción del lugar donde se va a realizar, ¿sí? El permiso, estos permisos que debe tener el cazador son intransferibles. En el caso en que el que transporte las piezas, ¿no?, las piezas cazadas, los productos o subproductos, no sea el cazador, necesita el certificado de origen emanado por el dueño, propietario o poseedor del campo donde se realice la actividad. En cuanto al transporte interjurisdiccional, o sea, de provincia a provincia, digamos, para poder transportar esas piezas, lo producido, las piezas, los productos o los subproductos, piezas se llama ya al animal muerto, se necesita una guía de tránsito, y esa guía de tránsito, como todos los permisos también que se necesitan, tienen una fecha de vigencia, un horario, y o sea, siempre son limitados, y por supuesto intransferibles. Después, del ambiente de la fauna y su protección. La ley establece que en la realización de actividades que pueden causar un perjuicio en la fauna, ante la realización, o sea, ante un proyecto, por ejemplo, de una obra pública, siempre se necesita consultar a las autoridades competentes en materia de fauna. Siempre tengamos en cuenta que en cuanto a esta ley, las autoridades competentes en materia de fauna son todas locales, o sea, tiene que ver con el lugar donde se realiza la actividad. También regula la caza será limitada por vía reglamentaria, por razones de protección y conservación de las especies o por seguridad pública. El reglamento 666 del año 97 dispone 4 tipos de caza. Yo le digo 4 tipos de caza, pero sería la caza con 4 finalidades, ¿no? Está la deportiva, la comercial, caza de control de plagas y caza con fines científicos, ¿no? También da un concepto de caza, que lo entiende como la acción ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas u otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el fin de someterlos bajo su dominio, apropiárselos como presa, capturándolos, dándolos muertos, facilitando estas acciones a terceros, ¿sí? Bueno, también el reglamento de esta ley cataloga el estado de la fauna como especies en peligro de extinción, amenazadas, vulnerables, no amenazadas o insuficientemente conocidas, ¿no? Eso es, bueno, es de acuerdo al estado de vulneración o no de la especie. También establece un requisito para practicar la caza, que es contar con la autorización del propietario, administrador o encargado del campo, donde se realiza la práctica, haber obtenido el permiso de caza y cumplir con las reglamentaciones provinciales del lugar del hecho donde se va a realizar esta actividad, además de las exigencias del uso y, o sea, el permiso para obtener el uso de las armas de fuego. La autoridad provincial es la que otorga el permiso de caza propio de su jurisdicción. En ese permiso se establecen las temporadas, las zonas de caza, las épocas de veda, las especies habilitadas, el número de caza por día y por cazador, si posee un arma de fuego, por supuesto también la autorización. También legisla sobre la caza como control de plagas, que es la que se practica sobre las especies, que también suelen denominarse plagas de agricultura o depredadoras de la ganadería. Estas especies que son consideradas plagas son consideradas por los organismos de fauna provinciales y la van determinando año a año, ¿sí? El objetivo es, bueno, es equilibrar las poblaciones mediante la caza o la captura. Generalmente esto es cuando se comienza a afectar la actividad productiva, ¿no? O sea, la agricultura o la ganadería. Entonces se habilita esta actividad.
Después, en cuanto a la casa con fines científicos, también la autoriza, pero en este caso también es muy restrictivo y necesita especificar la especie, la cantidad, el método que se va a utilizar. Bueno, en cuanto al manejo de la fauna silvestre, el control sanitario está a cargo del SENASA y encomiendan al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para el manejo de la fauna silvestre. Después, bueno, este artículo es un artículo, creo que es el artículo 21, que establece, es importante, porque establece que en caso de que una especie de fauna autóctona se halla en peligro de extinción, o sea, no importa el lugar en donde se encuentra, el Poder Ejecutivo Nacional puede adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar la repoblación y perpetuación, pudiendo también disponer la prohibición de la caza, del comercio y de la exportación de los ejemplares y productos amenazados. O sea, por lo cual acá vemos que el Poder Ejecutivo, más allá de lo que disponga cada provincia, tiene la facultad de prohibir la caza. Bueno, esta parte, que es el régimen penal, que habíamos hablado al principio, que es, estos son cuatro artículos que receta este régimen penal, y que es aplicable a todas las provincias de nuestro país, o sea, a todo el territorio. Tenemos como delito la caza furtiva, previsto en el artículo 24, donde dice que será reprimido con 1 mes a 1 año, con una habilitación especial de hasta 3 años, el que cazar animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización establecida en el inciso A. Era la autorización que habíamos hablado anteriormente, que se necesita para justificar, por ejemplo, el comercio de esas especies y la caza también, ¿no? Bueno, el artículo 16, inciso A, dice que será requisito indispensable contar con la autorización del propietario, administrador, poseedor o tenedor legítimo del fondo, ¿no? Bueno, este artículo fue bastante discutido por el bien jurídico que tutela, ¿no? Porque la ley 22421, el bien jurídico que quiere proteger es la conservación de la fauna silvestre. En cambio acá, para poder aplicar este tipo penal, necesitamos que, o sea, como elemento fundamental, tiene que no haber, o sea, no le tienen que haber concedido una autorización para cazar. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que se ve es que se quiere proteger no en forma directa, no la fauna, sino el derecho de propiedad del propietario del fondo a que no le casen sus especies, digamos. Pero bueno, entonces ahí hubo toda una discusión doctrinal. A lo que se llegó es que si bien no lo está tutelando en forma directa, sí, en forma indirecta lo está, por lo tanto se puede aplicar. En el artículo 25 tenemos el delito de depredación de fauna, que dice que será reprimido con prisión de 2 meses a 2 años y con una habilitación especial de hasta 5, el que cazar animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidos o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Bueno, acá en este tipo penal estamos frente a un tipo penal, una ley penal en blanco, donde necesitamos acudir a reglamentaciones de tipo local para poder completar la norma penal, ¿no? También acá hubo una discusión doctrinaria, hay una postura que dice que no es constitucional completar una ley penal con normas de inferior jerarquía, como sería una reglamentación provincial, ¿no? Esta discusión finalizó con el fallo de la Corte Suprema, que dispuso, el fallo es Gómez Carlos Omar, sobre infracción a la ley 24142 del año 94, donde sí avaló este tipo de reglamentación y no la considera inconstitucional. Es más, se considera que
las autoridades locales son las que están más capacitadas para ver qué tipo de especies es necesaria y qué tipo no. Después se elevan las penas, se agrava de acuerdo al modo realizado, que es con el concurso de 3 o más personas, con armas, con medios prohibidos, todo por la autoridad jurisdiccional de aplicación. Bueno, después por otro lado tenemos el otro tipo penal, que es cazar por medios prohibidos, el que cazar animales de fauna silvestre utilizando armas, artes, medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación, también estamos ante la ley penal en blanco, y cuando regula el artículo 27 el comercio ilegal, que son las penas previstas en los artículos anteriores, se aplicarán también al que a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiera en comercio piezas, productos y productos provenientes de la caza furtiva o de la depredación. Acá necesitamos que la persona que realice toda esta actividad lo haga con dolo, o sea, con intención y sabiendo que el transporte y la comercialización proviene de la caza furtiva, del delito de caza furtiva o de depredación. Me queda poco tiempo, así que voy a pasar algunas cosas para llegar a lo que más me interesa. Bueno, la ley también dispone infracciones como multas, de comiso de los animales, de los productos, suspensión o inhabilitación. En cuanto a la competencia, esto es muy importante, tenemos como principio general que es autoridad competente, la autoridad es competente, es jurisdiccional competente, es competencia la autoridad jurisdiccional del lugar de comisión del hecho, ¿no? Eso es como principio general. Tenemos como la excepción derivada de la interjurisdiccionalidad, que está prevista en el artículo 116, solamente cuando la afectación trasciende los límites de una provincia a la otra, ¿no? No obstante, este principio, la Corte Suprema, en diferentes fallos, dispone que interviene la justicia federal cuando se encuentra amenazada una especie migratoria, conforme a la doctrina del fallo Foti, cuando se encuentra amenazada una especie comprendida en los listados previstos por la resolución 1055 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, también conforme a la doctrina del fallo Foti y UFIMA, conforme a la doctrina del fallo NN y Club de Caza de Tandil. Cuando se afecta una especie que pueda ser cazada en una o más provincias, cuando se trata de una especie protegida por la Convención CITES, Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, cuando se trata de venta de especies cazadas en una provincia, en otra provincia o en otro país, cuando el delito tuviera conexión con la exportación de productos y subproductos provenientes de la caza furtiva, y cuando el delito tuviera conexión con el acopio de armas y munición. Así que bueno, esto es importante cuando tenemos un caso, por ejemplo, cuando nos llega un caso y tenemos que brindar competencia, está muy bueno tener en cuenta esto. Bueno, la Convención CITES es una convención que fue firmada por nuestro país, ratificada mediante la ley 22.344, es una convención internacional que regula el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres. Es otra ley, es otro convenio que ayuda a proteger la fauna silvestre, ¿sí? También clasifica de acuerdo al grado de vulneración que se encuentra la especie en distintos apéndices, los cuales para poder comercializar dichas especies que están incluidas ahí se necesitan permisos de importación o de exportación. En el apéndice 1 están las especies que están en peligro de extinción, en el apéndice 2 las que no, pero sí podrían estarlo si se sigue un comercio ilimitado. En el apéndice 3 figuran especies que son incluidas por algún estado parte y que necesitan colaboración de otros estados para no disminuirlas mediante, o sea, para que no se depreden, digamos, mediante el comercio ilegal. Bueno, ya lo dije que
por medio de la ley 22.344, sancionamos dicha convención. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Recursos Naturales y existe la autoridad administrativa, que es la Dirección de Fauna y Conservación, que es la que entrega los permisos y también elabora los distintos informes sobre distintas especies para incluirlas en el apéndice 3. Bueno, y acá vamos a hablar del derecho ambiental y derecho animal. Hasta acá lo que podemos ver es que todo lo que es el tráfico de especies está tratado en nuestras leyes y también en los convenios internacionales desde una óptica, desde una visión antropocentrista, desde una visión donde está tratado como una cosa, el animal no es para nada considerado como sujeto de derecho, donde se justifica la caza por motivos de plaga, donde no se puede, o sea, no se puede considerar más que como un recurso natural. Bueno, el derecho ambiental, entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver un poco cómo está considerado el animal bajo el derecho ambiental y bajo la óptica del derecho animal. El derecho ambiental surge en las décadas del 70, en movimientos ambientalistas, cuando empieza a percibir que, de acuerdo a toda la explotación que estaba realizando de los recursos naturales, se está quedando sin especies, así es, y que los recursos naturales no son renovables. Por primera vez, el ser humano lo mira desde una visión ética al animal. Se empieza a poner en duda esa visión antropocentrista y comienza a sentarse un nuevo paradigma, ¿no? Donde se empieza a hablar de derechos de la naturaleza. Entonces, también, y empiezan a plantearse que los animales de otras especies, que no sea el ser humano, pueden ser considerados moralmente. Ese es el punto de conexión, o sea, el componente ético, el punto de conexión entre derecho animal y derecho ambiental, ¿sí? En cuanto al derecho ambiental y de la sustentabilidad, tenemos que la sustentabilidad es bien característica del derecho animal y tiene una base profundamente ligada a lo ético, ¿no? Con respecto a la sustentabilidad, hay distintas posturas éticas sobre la relación hombre-ambiente, que pueden dividirse en dos: la postura antropocéntrica, donde el animal, la naturaleza del animal debe conservarse por y para el hombre, y sirven y tienen valor en cuanto puedan satisfacer las necesidades del hombre. Las posturas éticas egocéntricas, ahí ya empezamos a hablar que la naturaleza y sus componentes tienen un valor intrínseco y una consideración moral. Y esa consideración moral se extiende más allá de las necesidades o del valor que le puede dar el humano, ¿no? Hay principios rectores entre las dos disciplinas del derecho ambiental que son aplicables al derecho animal, como el principio de solidaridad, el principio precautorio y preventivo, el principio de progresividad, el principio de no regresión. Eso no lo puedo explicar porque ya se me está terminando el tiempo. Después tenemos, en cuanto a las diferencias, desde una óptica ecologista, los animales representan una cuestión importante, pero son tomados en consideración no como sujetos, sino más bien como objetos, y como objetos son tratados desde una regulación social y jurídica. En particular son consideradas como miembros, o sea, como componentes de un género o una especie, no como individuos. El derecho ambiental está considerado como un derecho humano, que es el derecho humano al ambiente, ¿no? Receptado por nuestra Constitución Nacional. Para la óptica animalista, sé que me pasé, pero bueno, son unos minutos más. Para la óptica animalista deberían ser tratados como individuos, no como género de especie. En cuanto a individuos, tienen que ser tratados para la regulación social y jurídica como sujetos y no como objetos. La finalidad del derecho animal es la protección del animal como entidad física individualizada y sensible. Es ese plus el que lo diferencia del derecho ambiental. Y como último, vamos a hablar de una conclusión, o sea, una conclusión Carmet, donde proponemos, ¿no?, propiciar una promoción y protección de los derechos de los animales no humanos,
generando un avance en el reconocimiento y la protección de sus derechos, transformando así la relación entre animal humano y animal no humano, poniendo énfasis en la educación como herramienta fundamental para este cambio de paradigma que nuestra sociedad ya se encuentra preparada para respaldar. Así que bueno, sé que pasé un montón de cosas largo, pero está todo explicado en este trabajo que le voy a enviar por mail ahora. Y bueno, lo más importante que quiero que quede resaltado es cómo está tratado el tráfico ilegal, cómo puede ser tratado, por qué hablamos, por qué nosotros consideramos que no se trata de un tráfico sino de una trata, ya hoy, y también que pensemos cómo podemos hacer para que este negocio tan importante a nivel mundial, por la cantidad de ganancias que reporta, pueda ser detenido, pueda ser limitado, un poco reflexionar sobre eso. Y por supuesto, desde nuestra postura, que es animalista, cómo podemos empezar a tratarlo, o sea, qué podemos hacer para que esta problemática empiece, que estos animales ya no empiecen a ser tratados como objeto, sino como sujeto, ¿sí? Bueno, creo que me pasé un poquito, pero espero que se haya entendido, es fácil, es práctico, y bueno. Bueno, creo que ya terminamos esta clase. La clase que viene tienen una clase totalmente diferente porque va a ser con la veterinaria. Así que ustedes ya saben, tienen el programa. Los esperamos entonces el jueves que viene. Y el otro, el 18, vayan mandándonos ya, esto lo quiero cerrar por todos los que no estaban cuando abrimos la sala, diciéndoles que por favor nos manden las preguntas al mail. Así el 18 podemos hacerlo más ordenado y todas las preguntas que tengan para cada uno de nosotros van a poder ser respondidas en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene y chao a todos. Gracias. Gracias.